Historia viva con Ubaldo García. Por noviembre de 1820 se encontraron los generales más importantes que estaban en lucha en esta población de Santana. Estamos en Santana, la lejana aldea. Dice la historia que eran unas 10 a 12 casas de techos de paja y que era un lugar hasta miserable. Sin embargo, fue en este lugar, en Santana, donde se ganó, si pudiéramos decir, la guerra de la diplomacia. Primero, es necesario ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Noviembre de 1820, Trujillo. Pero no fue casualidad, porque muchos de nosotros pudiéramos decir, ¿por qué en Santana? ¿Por qué se encontraron en una población tan lejana? Y esto pues no fue casualidad. Simplemente los movimientos tácticos, los movimientos de tropa de aquella guerra de independencia, de aquella guerra que había sido hasta este momento una guerra a muerte. Recordemos entonces que Bolívar en Trujillo, muy cerca de esta población de Santana, firmó el decreto de guerra a muerte, 1813. Han transcurrido ya unos cuantos años, 7 años después de aquel momento y de aquella firma, de aquel decreto tan terrible y que hizo emparejar la guerra, porque para muchos, quizás el hecho de que Bolívar decretó la guerra a muerte, se hizo culpable de una guerra, de un crimen muy grande. No, los españoles habían decretado la guerra a muerte desde mucho antes. Existía lo que se llamó la ley de conquista, 300 años, con los cuales los españoles simplemente mataban, simplemente aplicaban la guerra total sin necesidad de haberla decretado. El Libertador asume que ahora la pelea es pareja, porque si ellos van a muerte, los patriotas irán también a muerte. 7 años después, repito, se encuentran en este lugar. Mucha gente de los historiadores y de las personas que existieron para el momento criticaron al Libertador por haber aceptado una entrevista con don Pablo Morillo en esta población. Es necesario ubicarnos para ver qué había pasado. En 1819 había ocurrido Boyacá. En Boyacá se ganó el virreinato de Santa Fe y un gran territorio con muchísimos recursos. Es decir, que hasta 1819 Bolívar no es el verdadero hombre de la guerra ganada. Desde 1810, el 12, la Primera República, el año terrible, la caída de la Segunda República, Boves, era una guerra de guerrillas, era una guerra desesperada, sin mucha organización. A partir de Boyacá, el Libertador organiza un ejército alrededor de Pamplona, Cúcuta, San Cristóbal, y ahora tiene peso en su palabra. Es importante mencionar también que en enero de 1820 los españoles pretendían enviar una nueva expedición a América para subyugar completamente, porque el conde de Cartagena, don Pablo Morillo, había enviado innumerables documentos al rey para decirle que la guerra no se podía ganar si no venían más hombres, si no venían más recursos, que era imposible sostener la guerra. En el año 1816, unos 3 o 4 años antes de 1820, del encuentro del que estamos hablando, ya don Pablo Morillo había intuido que era una pelea demasiado grande para los españoles, porque se podía tomar Caracas hoy, mañana se tomaba Valencia, pero cuando el ejército se movía hacia Puerto Cabello o hacia Maracaibo, entonces los valencianos se alzaban. Es decir, el sentido patriótico estaba muy, pero muy dentro de las personas que vivían del lado de acá del Atlántico. Y eso lo entendió don Pablo Morillo, por lo tanto solicitaba que enviaran expediciones, porque esos 10,000 hombres que vinieron en el año 1815 y que desembarcaron en Margarita no eran suficientes. Además, ya habían muerto muchos, más de la mitad habían muerto. Recordemos que en Cartagena, en el año 15 y el 16 habían muerto en el sitio unos 2.500 a 3.000 de estos hombres.
Ahora se solicita una nueva expedición y empieza a organizarse una nueva expedición. Con un problemita, que era que la corona española estaba quebrada. Se habían llevado todo de nuestra América, habían explotado todos los recursos, se habían llevado toda la plata del Perú y sin embargo estaban quebrados. Los comerciantes de Cádiz organizan una nueva expedición y cuando están a punto de salir hay una revolución entre los marineros que no querían venir más a la América a subyugar a la gente de este lado del océano. Hay una revolución encabezada por un hombre que se llamó Rafael Riego y otro que se llamó Quiroga. Estos hombres liberales luchaban en contra del absolutismo del rey. Se oponían a que el rey de España, don Fernando VII, siguiera aplicando el torniquete del absoluto mando. Y entonces solicitaban que era necesaria la Constitución de Cádiz. Así, en efecto, mis amigos oyentes, estos hombres se alzaron en el puerto cuando estaban a punto de salir y la expedición no salió. La expedición fue imposible, los marineros se alzaron, los soldados se sublevaron porque ya no querían más venir a la América. Además, los americanos tenían fama de bravos, de hombres fuertes y era casi venir a morir. Por lo tanto, la expedición no se da. Las noticias de esa expedición llegaron a Cartagena y después llegaron a Bogotá. Y por supuesto que fue una muy buena noticia para los patriotas. Ya no venían, la desmoralización cundía. Ya los hombres de esta América no se sumaban a los ejércitos españoles como antes. Ya había lo que nuestro libertador había llamado la conciencia americana. Y entonces se piensa que la guerra contra los españoles era ganable. Y entonces el rey de España, ante la incertidumbre y ante la desmoralización de sus hombres, propone que hay que conversar con los alzados de América. Y emite una real orden por abril de 1820, en la cual autoriza a los ejércitos de América, a los ejércitos españoles, para que entren en conversaciones con los rebeldes. Vean ustedes, amigos televidentes, que entonces tardó unos 7 o 8 años el rey en entender que la sublevación que existía en América no era una simple desorden, como lo había dicho en el 1809, en el 1810, cuando después del 19 de abril llegó la noticia de que había una rebeldía en Caracas. Él dijo: eso es un pequeño alboroto de los venezolanos y de los neogranadinos que ya calmaremos de alguna manera. Historia viva con Ubaldo García. Historia viva con Ubaldo García. El rey de España solicitaba ahora que entraran en conversaciones, que era importante hacer negociaciones con los rebeldes de América. ¿Qué proponían? Proponían que si los rebeldes reconocían la Constitución de Cádiz, entonces ellos ablandarían su gobierno. Proponían que podrían elegirse diputados de nuestra América para que fueran a las Cortes españolas. Es como darle la razón a los revolucionarios de la América, pero a mitad. Es decir, darle de beber hoy para que mañana tuvieran sed. El libertador, por supuesto que ante esta situación, después de que se entera de la revolución de Riego, después de que ha pasado Boyacá, después de que tiene los recursos que tiene y el espacio terrestre que tiene en Santa Fe de Bogotá hasta Cúcuta, está en Cúcuta, está en San Cristóbal y recibe por primera vez una carta del conde de Cartagena. Recordemos que a don Pablo Morillo lo llamaron el conde de Cartagena. Es decir, el rey de España le dio la categoría de conde como premio a que había triunfado en Cartagena. Qué triste, había triunfado a Cartagena después de que habían muerto 6.000 personas dentro de la ciudad en aquel sitio terrible. Es decir, habían muerto
unos 1.500 soldados en pelea, resistiendo, y habían muerto unas 5.000 personas inocentes, hombres, viejos y niños, y a esto el rey de España lo había condecorado y lo llamaba el conde de Cartagena. En esa carta que recibe Bolívar en San Cristóbal, por primera vez expone Morillo que es necesario o que tiene la autorización para que entren en conversaciones, y ofrece que es posible que se dé un armisticio, y ofrece también que es posible que se haga algún convenimiento sobre la regularización de la guerra. Y aquí es interesante, amigos oyentes, detenernos un momento para hablar sobre estos temas, o por lo menos en la terminología de lo que es armisticio y de lo que es regularización de la guerra. Todos estuvimos en la primaria, todos tal vez oímos de nuestros maestros estos términos, y todos nos grabamos tal vez 27 de noviembre de 1820 y esta semana diplomática desde el 21 al 27, en el cual se encontraron en Trujillo, en Santa Ana, en Carache, los hombres de uno y del otro bando para pactar, para entrar en las conversaciones de lo que es un armisticio. Armisticio no es más que un arreglo, un convenimiento entre dos ejércitos que se han encontrado, dos ejércitos que están en pelea y que pactan una tregua. Y aquí es importantísimo detenernos un instante para darle la razón al Libertador cuando va y, en contra de muchos de los hombres de entonces, acepta el armisticio. ¿Por qué? España estaba aceptando de alguna manera la beligerancia, es decir, hasta este momento eran rebeldes, hasta ese momento eran insurgentes, y todos eran españoles y por lo tanto tenían que morir. A partir de este momento de San Cristóbal, de estas cartas del conde o de Pablo Morillo, entonces la situación se empareja, porque ya el ejército libertador ya había pasado Boyacá, repito, ya entra en la beligerancia, es decir, en el reconocimiento internacional de lo que es los hechos de la guerra, y de alguna manera la inteligencia del Libertador dio como para entender que si no reconocían la independencia totalmente, como se exigía para entrar en las conversaciones, de alguna manera por la beligerancia se estaba reconociendo que había un ejército en guerra y que había un gobierno de ese ejército, y por lo tanto que existía Colombia. Por eso el Libertador dice: en Santa Ana nació Colombia, porque de alguna manera yo me pongo a imaginarme cómo sería aquello cuando llegaron los primeros documentos, y el encabezamiento del documento dice República de Colombia, y dice: señor excelentísimo presidente de la República de Colombia, don Simón Bolívar. Es decir, se estaba reconociendo Colombia aun cuando negaban su independencia, y esto fue tal vez el paso más grande y más gigantesco de lo que pudiera ser el encuentro de Bolívar y Morillo en este lugar. En el año 1828, el Libertador le cuenta a Perú de la Croix, allá en Bucaramanga, que muchos no entendieron el momento en el cual se encontraron quizás los dos hombres más importantes que estaban en guerra, y que a pesar de que los guerreros del momento, porque es verdad decirlo, un hombre como Páez, un hombre que no miraba mucho más allá de sus fuerzas para pelear, no tenía la diplomacia y el estilo, además el conocimiento de los estudios que tenía nuestro Libertador. Y por lo tanto, aun cuando estos hombres, que fueron muy buenos guerreros, estaban en desacuerdo con esto, porque era como entregarse. Ellos decían que eso era debilidad, que no podíamos entrar en debilidades aceptando un armisticio a alguien, o sea, a los jefes de un ejército que nos masacraba. Sin embargo, fue posible que se diera el encuentro en Santa Ana. Pero si podemos hablar de historia en este programa Historia Viva, pudiéramos decir que, o ya lo hemos dicho, que la historia que podemos trabajarla desde dos puntos de vista. Uno, desde la historia social, es decir, desde la historia del chisme, del cuento, de la anécdota, y otro, desde las proclamas, desde las fechas, desde los momentos importantes. Y esas dos cosas están en Santa Ana, o están en la semana diplomática que se da desde el 21 hasta el 28 de noviembre del año 1820.
Este programa quisiera dedicarlo a las proclamas, y el siguiente programa de la semana que viene pudiéramos dedicarlo a eso de las anécdotas, de la parte social, del encuentro, de las comidas, de los pensamientos, de las risas y de las alegrías de la paz de estos hombres y de estos ejércitos que se encontraron. Es importante hablar de qué era armisticio, qué significaba el armisticio y qué significaba la regularización de la guerra. No podemos leer ni detenernos para leer documentos en un programa como este que quisiéramos que fuera del mayor agrado de los televidentes. Al contrario, contar qué es un armisticio, es una tregua. Se solicitaba que por favor pararan un momento la guerra. Los españoles querían pararla porque estaban debilitados, por supuesto. Ya había pasado, repito, la revolución de Riego allá en Cádiz. Y entonces Bolívar aprovecha aquello. El conde de Cartagena, es decir, don Pablo Morillo, dice que un año de tregua. Bolívar dice que un año es mucho, que son 6 meses. Y nos preguntamos entonces cómo es que van, cómo es que sin teléfonos celulares, sin automóviles, se movían. Morillo en San Carlos enviaba postas y Bolívar en Cúcuta y en San Cristóbal enviaba postas. A uno le queda como de para arriba pensar cómo era que llegaban las cartas, cómo era que llegaban los mensajes. Sin embargo, las negociaciones se dieron desde estos lugares tan distantes. Historia viva con Ubaldo García. Historia viva con Ubaldo García. Podemos decir entonces que el Libertador vino a Santa Ana con ventaja, y en el transcurso de los otros programas veremos cuáles eran esas ventajas. Pero en la preparación del encuentro se tardó una semana, es decir, el día 21 hasta el día 28 que se despiden. El 27 es el día central. Voy a ir un poco más atrás para mostrar o para contar algunos detalles y algunas ocurrencias de estas conversaciones. Morillo se había movido desde San Carlos hacia Barquisimeto, Alto Cuyo, Humocaro y Carache. Bolívar había avanzado desde Cúcuta, San Cristóbal, La Grita, Mérida y Trujillo. Era una lucha en un tablero de ajedrez, era una pelea de tácticas y estrategias por tomar mayor terreno, porque cuando llegara el momento de trazar la línea divisoria, cuando se diera el armisticio, pues aquel que tuviera más terreno era el que iba a salir ganando en posterior, si se daba la continuidad de la guerra. Hay un momento en el cual, en las cartas que van y vienen, el Libertador le llama la atención muy fuertemente a don Pablo Morillo. Le dice: si usted cree que ha venido a estas tierras a imponerse y a avanzar sobre el territorio todo lo que quiere, está muy equivocado. Porque para el Libertador y en sus afanes, lo más lógico o lo que él deseaba era que se quedaran en San Carlos. Sin embargo, cada ejército tenía, repito, su esperanza de avanzar lo más en el terreno. Cuando llegaron los primeros enviados a Trujillo, venía un militar que se llamó el coronel Pita. El coronel Pita era enviado por los españoles y llegó con ínfulas de grandeza, con su arrogancia. Es necesario decir que los españoles eran arrogantes, porque querían la teta que se le había cortado desde hace, en esos días, porque la habían tenido durante 300 años y querían seguir explotando estas tierras. Este coronel Pita llegó a Trujillo y cuando fue a sentarse a la mesa de las personas que estaban allí, entre esas el Libertador, dijo que Morillo había mandado a decir que para que las conversaciones se dieran con más facilidad, el ejército de Bolívar debería de retirarse a Cúcuta. Aquello enardeció al Libertador y le dijo: dígale a su jefe que primero se retirarán ustedes, los españoles invasores, a Cádiz, que el ejército libertador a Cúcuta, porque estas son tierras nuestras y ustedes son los que están hollando las tierras que no les pertenecen. Estuvo a punto de romperse las conversaciones. Posteriormente,
El conde de Cartagena, es decir, Pablo Morillo, pidió disculpas, dijo que este hombre no era un enviado perfectamente de él, que las palabras de Pita no eran las palabras de él y que de alguna manera lo había retirado. Cuando Morillo llega a Carache, allí hay también una anécdota interesante. Hay unos 30 hombres que están observando lo que se llamaban las avanzadas patriotas, a nombre, encabezándola, un hombre que se llamó Juan Gómez, patriota, carachero. Vieron que venía el ejército, unos 2000 hombres, y estos dragones de a caballo, unos 30 hombres, empezaron a tirotearlos desde lejos y se le acercaban usando las artimañas y las mañas de la guerra y de los hombres bravos que se acercaban para ofender con las lanzas y después hacían retiradas muy rápidas. Morillo dice, atrápelos. Y en el Valle Cerrado de Carache, la crónica dice que uno de los dragones cayó porque su caballo fue herido. Y que en la cuesta del Higuerón, y esto se llama, Amílcar Fonseca lo escribe en su libro Orígenes Trujillanos, y habla de el héroe de la cuesta del Higuerón, o el héroe de la Vega de Carache. El hombre cayó y desde su caballo con el arma fue capaz de tumbar a 2 de los húsares de Fernando VII, hirió a otro, mató a otro, le rompieron la lanza y ya con la lanza partida a punto de morir, Morillo vio a aquel hombre bravo entre los bravos y dijo, no lo maten. Y lo tomaron prisionero y cuando hubo el armisticio fue intercambiado entre los otros presos. Dicen que el Libertador devolvió hasta 8 o 10 prisioneros españoles por el bravo Juan Gómez. Hay alguna otra narración que dice que es un soldado desconocido. De los soldados desconocidos que hicieron la patria, de los que nos dieron esta grandeza en la lucha de nuestra independencia. Posteriormente va a Carache Sucre, un hombre de 25 años, ya es general. Va acompañado de aquel Ambrosio Plaza que murió en Carabobo unos meses después. Llevan las cartas, traen las cartas por el camino de Mocoy. Y aquí para muchos de los trujillanos queda la gente así como, ¿qué es esto? El camino de Trujillo a Santana, 5 leguas y media, por Mocoy. El río Mocoy que termina en el lugar donde hoy está la plazuela, subiendo por un valle cerrado, un valle de un río encajonado que al salir al Borredondo por travesía viene hacia el llanito y desde el llanito a este lugar donde estamos. Es interesante decir entonces que esta trayectoria de las 5 leguas de aquí a Trujillo y las 5 leguas y media de aquí a Carache, pues iban y venían los hombres llevando los recados, hasta que se dio entonces la llegada de los comisionados. Morillo nombra 3 comisionados, un hombre que venía por los españoles que llegaron a Trujillo el 21 de noviembre por la tarde de 1820. Venía un hombre que se llamó Juan Rodríguez Toro, hermano del Marqués de Toro. Qué casualidades de la vida. Uno se pone a pensar cómo sería para el Libertador aquello. Juan Toro era hermano de Fernando Rodríguez Toro, el gran amigo del Libertador, el que estuvo con el Libertador en el Monte Sacro cuando se juró la independencia. Fernando era hermano de Juan. También allí venía de jefe de la delegación de los españoles un hombre que se llamó Ramón Correa. Ramón Correa, amigos televidentes, fue el jefe de los españoles que enfrentaron a Bolívar cuando la campaña admirable en 1813. Ahora vienen como comisionados de paz y traen una bandera blanca. Bolívar nombra a 3 personajes. Nombra al gran mariscal, que no era gran mariscal todavía, era general de brigada, Antonio José de Sucre. Nombra al barinés Briceño Méndez y nombra otro oficial que los acompañe. 3 para 3. Y entran en las conversaciones en la ciudad de Trujillo. El 22, el 23, dicen las crónicas que hubo desacuerdos y que era necesario enviar documentos muy rápidos que fueran a Carache para que se tomara la opinión del jefe de Carache y que se tomaban también hombres que fueran muy rápido a Sabana Larga para que vinieran las opiniones del jefe de los patriotas, que era el general don Simón Bolívar, que estaba en Sabana Larga. Porque para cerrar el programa diré que
dentro de las estrategias del Libertador en aquel día, en aquellos momentos estaba que alejó el ejército de Trujillo hasta Sabana Larga. Sabana Larga es lo que hoy en día es más o menos Chimpire, Pampanito. Es decir, buscando un lugar especial para enfrentarlos si era que no se daban las reuniones que deberían de darse en esa semana diplomática. Historia viva con Ubaldo García. Estamos en Santana. En Santana nació Colombia, dijo el Libertador en 1828. Historia viva se traslada al lugar de los acontecimientos para narrar estos cuentos sobre la semana diplomática, el encuentro de Bolívar y Morillo en tierras trujillanas. Se dieron los encuentros gracias a que una semana antes se habían nombrado comisionados que fueran a Trujillo desde Carache. Morillo pernoctaba con su ejército, unos 2000 hombres, en Carache. Bolívar había llegado hacia Trujillo, había tomado Mérida y tenía unos 1500 hombres acantonados en Sabana Grande, acantonados en Sabana Larga, muy cerca de la hoy población de Pampanito. Estaban todas las piezas del ajedrez sobre el tablero. Muchos se oponían, ya lo dije en el programa anterior. El Libertador pensaba que si no reconocían, que si España no reconocía la independencia, por lo menos nos estaba reconociendo o estaba reconociendo como ejército, porque se daba aquello de lo que se habla en el derecho internacional que se llama la beligerancia. Es interesante entonces tal vez leer los documentos para tratar de entender qué se discutía, cuáles eran los negocios. Vamos por partes, amigos televidentes. Primero, el armisticio. Era necesario o se planteaba que los ejércitos entraran en tregua en el lugar donde estaban. Por eso entonces el interés del Libertador de que se tomara Barinas y de que Páez se moviera sobre Guanare. Por eso entonces el interés también del Libertador de que por Río de Hacha, y ya lo había planteado unos 3-4 meses atrás, se moviera el ejército patriota para tomar Maracaibo, porque Maracaibo era muy pero muy importante. Maracaibo era una plaza de lo más importante que existía. Maracaibo era puerto, era salida al mar y tenía una conexión directa con Cúcuta. Es necesario, amigos televidentes, que nos enteremos o que recordemos que para entonces, en 1820, ya estaba en Cúcuta aquel Congreso de Cúcuta. Entonces, el conde de Cartagena, o también, como lo llamaron también a don Pablo Morillo, lo llamaron el Marqués de la Puerta, por aquello de la batalla de la Puerta, allá en el Semen, en donde hoy es Estado Guárico. Él plantea una línea divisoria. Era necesario trazar una línea sobre los territorios para dividir los ejércitos y que no se movieran. Morillo propone que haya una línea que viene por el Apure sobre Pedraza, sin tomar en cuenta Barinas, que de Pedraza una línea imaginaria hasta Viscucuy, de Viscucuy a Boconó y de Boconó a Trujillo. Es decir, a la derecha los patriotas, a la izquierda, es decir, de aquí en adelante los territorios hasta Caracas serían de los realistas. Bolívar rechaza la oferta de Morillo. Dice que es necesario que la línea no pase por Pedraza, sino que pase por Barinas. Es decir, con la intención de que la ciudad de Barinas, la ciudad marquesa, que era una ciudad muy importante en recursos, sea tomada para los patriotas. Al igual, el Libertador propone que Maracaibo entre dentro de la parte del territorio patriota. Allí el encuentro tal vez no sea de muchos amigos.
de una manera o de otra, era necesario solicitar las opiniones de Morillo, y entonces se movían los hombres de a caballo Mocoy arriba por Santana, en el lugar donde estamos hoy, 195 años después de aquellos momentos de noviembre de 1820. Por eso el programa Historia Viva, que viene a Santana para comentar en el mismo lugar de los acontecimientos en el que se encontraron los hombres, en el que se dieron las negociaciones. El día 22, 23, 24 y 25 son días de conversaciones, son días de discusiones de las comisiones en Trujillo, y el día 26 se firma el armisticio. Qué emocionante para nuestro libertador. El armisticio está encabezado diciendo República de Colombia, y allí se está reconociendo ya a Colombia. Es decir, la España niega la posibilidad de que existamos independientes porque no lo acepta, pero de alguna manera está aprobando la existencia de Colombia y la presencia de un hombre como Bolívar, al cual llaman excelentísimo presidente de Colombia. Después de aprobada el armisticio, va la regularización de la guerra. Ya dijimos que era necesario también hacer la guerra regular, y se habla en el encabezamiento del documento, que no pudiéramos leer en este momento, se habla de que la guerra debe hacerse entre países civilizados. Esto choca hasta extraño, porque ¿qué civilizada es una guerra? Era necesario organizar la guerra para terminar con la muerte y con la desgracia de aquello que se había dado 7 años atrás, cuando se decretó la guerra a muerte por parte de Bolívar, y 300 años atrás, cuando los españoles llegaron y decretaron sin ley, se autopropusieron, se autonombraron dueños de las tierras de América y dijeron que había ley de conquista. Es decir, ley de conquista era que el que no estuviera de acuerdo con los españoles debía morir. Por lo tanto, el decreto de guerra a muerte del Libertador de 1813 no fue más que la contraposición a aquel decreto de guerra a muerte de los españoles. Para regularizar la guerra, entonces, se firmaría un documento que diera una tregua y que se conviniera en puntos importantes sobre cómo se tratarían de ahora en adelante los ejércitos. Por ejemplo, a los prisioneros ya no se les fusilaría. Los prisioneros serían tratados con toda la benevolencia posible y serían guardados en algún lugar, bien alimentados, para ser canjeados en próximos encuentros. Aquellos desertores que antes eran vejados, incluso fusilados, de ahora en adelante serían devueltos al ejército contrario. Estos puntos se discutieron en aquel momento en Trujillo para, junto con algunos otros, firmar lo que se llamó el documento de la regularización de la guerra. Historia Viva con Ubaldo García. Historia Viva con Ubaldo García. Después del día 26 y que se firmaron los acuerdos de la regularización de la guerra y del armisticio, entonces se propone venir a Santana para que se encuentren los jefes de los ejércitos. Hay una carta especial del general Sucre en donde le escribe a Bolívar. Recordemos que Bolívar estaba en Sabana Larga, es decir, en lo que hoy es Pampanito, con el ejército, y desde Trujillo Sucre le escribe diciéndole que los documentos han sido firmados y que existe una petición del general Morillo para que se encuentren en un lugar, que propone que sea Santana y que espera que él decida si se pueden encontrar o no, y que ponga la fecha y que coloque el día, porque don Pablo Morillo ahora está muy interesado en conocer al Libertador. Uno se pone así a pensar cómo sería aquello, 10 años de encuentros de guerra y con Morillo 5 años de persecuciones en los llanos, en la Nueva Granada, en Bogotá,
en las montañas, muertos, fusilados, la guerra a muerte, y ahora don Pablo Morillo, el general de todas las estrellas, venido de Europa, proponía que quería conocer al Libertador, que quería conocer a Bolívar. Aquello debe ser pues muy emocionante. Bolívar acepta la invitación y propone que sea el día lunes 27 de noviembre, porque fue un día lunes. El 21 que llegaron los comisionados a Trujillo fue el día lunes por la tarde, y allí estuvieron toda esa semana en las relaciones diplomáticas, y después del domingo que se firmó 26, el lunes 27 se propone que se encuentren en Santa Ana, en este lugar donde estamos, porque resulta que la aldea de Santa Ana, una aldea de muy pocas casas, dice que unas 15 casas de techos de paja, una aldea olvidada en el lomo de una montaña en el cual estamos hoy, era, digamos, el equilibrio, más o menos las mismas distancias entre Trujillo y Carache. Por lo tanto, se acepta que el día 27 vendrían a Santa Ana. Pues que entonces queda uno imaginarse cómo serían los arreglos, los preparativos. Bolívar se mueve por Mocoy, Mocoy arriba. Para los que están viendo el programa y conocen la geografía trujillana, pudiéramos hablar que el camino de Mocoy sube hasta el sitio en donde hoy se llama Alborredondo. Después de Alborredondo sigue por un camino que da a la mano izquierda, como quien va para Boconó, a la mano izquierda, en un camino de travesía que viene a caer a Santa Ana por el lado alto, es decir, por la Piedra del Zamuro. Se llega a un lugar que hoy se llama el Llano de las Mujeres o el Llanito de las Mujeres, y que después desemboca en este lugar. La narrativa dice, y de uno de esos se acuerda desde su niñez, desde la escuela en Pregonero, desde la maestra de quinto grado que le hablaba a uno del encuentro de Bolívar y Morillo, de la hermosura de aquel momento, porque era, digamos, el día que se daba la paz de una guerra tan cruenta, y que el conde de Cartagena, Morillo, llegó a Santa Ana por adelantado, porque al fin y al cabo se consideraba que él era el quien invitaba. La arrogancia, por supuesto, se impone en los españoles, que siempre creyeron que eran dueños de todo, dueños de estas tierras, y llegó primero y traía un batallón de húsares, y además traía una gran cantidad de oficiales, buenos caballos, buenos uniformes, traía todas sus medallas, seguramente traería las condecoraciones de conde de Cartagena y la condecoración de marqués de la Puerta, que eran para nosotros hoy en día y para los patriotas también eran condecoraciones vergonzosas, pero que él seguramente dentro de su enaltecer grandioso las mostraba en su pecho con mucha grandeza. Llegó a este lugar, y que el general Oliari, Daniel Francisco, el irlandés, se adelantó y llegó para saludarlo y decirle que ya el Libertador venía en camino y que estaba por llegar. Desde este lugar podemos observar en el fondo el camino que se ha llamado el camino del Libertador, y que se vio allá la comitiva, que venía muy pocas personas, que no venían muchos militares, y que Morillo le preguntó a Oliari, ¿y quién es? ¿Cuál es de los que viene? Oliari le dice, el de la mula negra. Ese pequeño hombre es Bolívar, sí. Se dieron los pasos, se encontraron en este lugar y se abrazaron. Tal vez sería, repito, lo he dicho varias veces en este programa, amigos televidentes, tal vez sería una debilidad del Libertador acudir para engrandecer tal vez a su peor enemigo, pero dentro de la diplomacia y dentro de la inteligencia que era la presencia de Bolívar y la grandeza de aquel hombre, pues era todo ganar. Dicen que desde el primer momento lo impactó Bolívar con su palabra, con su verbo, con su prestancia. Al fin y al cabo era un mantuano, por supuesto. Era un hombre preparado, era un hombre que había estado también en Europa, era un hombre conocedor y que impactó a todos. Entre ellos estaba el general Latorre, Miguel de la Torre, y estaba también un Caparros, que era un coronel, que era el secretario de ellos. Además de eso, también estaba Juan Rodríguez Toro, que era el enviado, uno de los enviados, era alcalde de Caracas y era enviado de los españoles. Es importante decir que era hermano de
aquel Marqués del Toro y de Fernando Toro, que era tan amigo del Libertador. Inclusive se menciona y sabemos que Fernando Toro acompañó al Libertador cuando se juró por la libertad de América. Total que tal vez las emociones serían muy grandes y que movieron una gran piedra de un lugar porque Morillo propuso que en este lugar se erigiera una gran pirámide, un monumento que quedara para la posteridad, para celebrar el día grandioso en el cual se habían dado la paz entre España y Colombia, porque recordemos que para entonces ya existía Colombia, es decir, la Colombia la Grande, me estoy refiriendo a la unión de esas provincias que era la provincia de Venezuela, la provincia de Nueva Granada y la provincia de Quito. Puras ganancias. A pesar de todo, Morillo se sintió abrumado por la poca presencia de militares y mandó a retirar a su batallón. Dicen que retiró a la mayor cantidad de oficiales que le acompañaban, a las escoltas, y que le propuso que aquel día lo dedicaran para conversar, para encontrar algunos acuerdos de paz y para que se refrendaran los acuerdos que ya se habían preparado en la semana anterior entre los comisionados. Aquello, pues entonces uno se pone a pensar hoy en día, parados aquí 200 años, 195 años después, uno tal vez piensa que qué emocionante sería el encuentro de estos dos hombres, porque al fin y al cabo era el inicio del final de la guerra de independencia. Por eso nuestro libertador dijo, en Santana nació Colombia. Historia viva con Ubaldo García. Historia viva con Ubaldo García. En una de las cartas que envía el Libertador a Morillo le dice: las miras del gobierno de Colombia son las más moderadas y legítimas, pero si nos fuerzan a la guerra, iremos sobre toda la América. Es decir, le pone hasta condiciones, porque le dice, si me hace poner bravo, pues entonces iré hasta el Perú, como en efecto lo hizo. El gobierno de Colombia no ha tenido jamás miras de conquista, solo el restablecimiento del gobierno de su patria destruida y hollada por nuestros invasores. Era bastante difícil encontrarse y tratar de ser amigos unas personas que se habían odiado y que habían guerreado durante tanto tiempo. Sin embargo, la reunión se dio. Aquí, en este lugar, es interesante mencionar el cuento de la piedra, porque al fin y al cabo este programa Historia Viva es eso, es historia para ser narrada de una manera que nos llame la atención y que el televidente, además de instruirse, se divierta. La piedra está aquí en esta vitrina. Es una pizarra, lo dice la bibliografía, que encontraron los dos hombres y la trajeron a este sitio, y que Morillo pronunció un discurso para decir que en este sitio él quería que se erigiera un gran monumento que en el tiempo se mantuviera como la grandeza de este encuentro, y entre los dos la cargaron. Esta piedra fue olvidada. Es cierto que eso es interesante, este monumento se decretó que se construiría en ese mismo momento, 1820, sin embargo fue hasta 1912 que el monumento se levantó, en tiempos de Gómez, cuando se celebró en Trujillo el 5 de julio de 1811, es decir, el centenario de nuestra independencia. Allí las personas que estaban reunidas, el presidente del estado, Trujillo, y algunos otros de las personas, era para entonces un general de apellido Baptista. Entonces decidieron que ya era hora de que el monumento se levantara para cumplir con la palabra de Bolívar. Habían transcurrido casi 100 años. El monumento se levantó. En el transcurso de esos 90 años, esta piedra permaneció en este lugar sobre un gran pedestal. Dicen que un sacerdote que existió en este pueblo, que se llamó Hilario Bosset, y un viejo soldado de Páez, decidieron rescatar la piedra para que no se perdiera, y la colocaron sobre un gran pedestal para evitar que la gente que pasaba le quitara pedazos, porque hasta eso ocurrió. Mucha gente pasaba por el lugar y entonces decían, esa es la piedra de Bolívar y Morillo, y cualquiera entonces con otro pedazo de piedra o con algún le quitaban pedazos para llevarlo de recuerdo.
y que de esa forma permaneció hasta el año 1808, en que otro sacerdote la guardó en la casa cural para evitar que se deteriorara, por lo que alguna narración dice que la piedra era mucho más grande, inclusive que era casi el doble de lo que es hoy, que está aquí presente en la vitrina frente al monumento que se erigió, repito, el 24 de junio de 1812, en tiempos de Gómez. En adelante, para narrar la parte social y para ir cerrando este programa, pues entonces los de las delegaciones se movieron de aquí a una casa que hoy en día no existe, lamentablemente. Se perdió esta casa, en donde se estaba preparado un banquete. Morillo, que era el anfitrión, había mandado a hacer una comida y ofreció allí algunos vinos, y entonces se reunieron alrededor de una gran mesa para compartir y para conversar. Políticamente es interesante, y no solamente la parte social de las anécdotas, porque se dice que conversaron los dos hombres mucho sobre cosas importantes, inclusive que se menciona que Morillo le propuso a Bolívar que él era mantoano y que sería, digamos, que le iban a pagar todos los gastos y que sería beneficiado, es decir, tratando de sobornarlo para que se entregara y se reconociera la Constitución de Cádiz. Porque no lo he dicho en este programa, el fin último de los españoles era que la Constitución de Cádiz se reconociera por estas provincias, es decir, que asumiéramos que seguíamos siendo españoles. Hay una carta interesante de Morillo en donde dice que estuvo en Santa Ana y que se reunió con el Libertador y con todos los oficiales y que todos parecían españoles, porque al fin y al cabo, amigos oyentes, para ellos, para los hombres que habían venido a subyugarnos, lo que deseaban era que todos fuéramos españoles, pero españoles entre comillas, porque siempre habíamos sido españoles de mentiras. Es decir, no existían las leyes suficientes para considerar a los colonos americanos como españoles. Ellos proponían, además, en esa reunión entre Bolívar y Morillo, aquella tarde-noche, Morillo le propuso que serían aceptados diputados que fueran al Congreso de Madrid para que se mejoraran las condiciones. Sin embargo, el Libertador políticamente y muy diplomáticamente estaba en disposición de que ya en adelante no ocurrirían más situaciones cuando la guerra se estaba ganando. Hay una parte en donde tal vez le dice, por primera vez tengo un ejército con recursos, tengo un ejército armado, tengo un ejército en disposición de dar la pelea, aun cuando pudieran ser mentiras, porque dice alguna parte de la historia que cuando Bolívar retira el ejército de Trujillo con el achaque de que Trujillo es un lugar muy malo para resistir, lo retira hacia la Sabana Larga, es decir, he repetido varias veces, Sabana Larga es el lugar donde hoy es Pampanito. Cuando lo retira hacia allá, dicen que, algunos historiadores opinan que lo retiró para que los comisionados que iban, los comisionados españoles, no observaran y después trajeran el cuento de lo que había, porque de alguna manera se escondían los recursos y se escondían porque todo era un movimiento de piezas sobre un tablero de ajedrez para tratar de ganar la guerra. Se hicieron brindis, se conocieron. Ramón Correa, el enemigo de 1813 del Libertador, resultó ser el mejor amigo. Un hombre que inclusive en alguna carta dice que es cierto, que la guerra de España en este mundo es perdida y que ya es hora de que reconozcamos, es decir, que se reconozca la libertad de estas tierras. Morillo es un enamorado del Libertador. El Libertador habla con palabras que no pudiera leer en un programa como este, pero las proclamas lo dicen y brindan por la paz y brindan por los muertos que han ocurrido, que pasaron por las situaciones tan difíciles y que en adelante ya una guerra regular se establecerá. Y hay una narración que está documentada que dice que el Libertador se subió sobre la mesa con Morillo y se abrazaron sobre la mesa y brindaron sobre la mesa. Aquello es increíble. Uno pudiera pensar en estos momentos que cuando uno se sube sobre la mesa es porque ya las circunstancias están... Después fueron a una casa que tenían habitaciones separadas para dormir y que en una habitación central propusieron que se juntaran porque seguían conversando y que tal vez hablaron toda la noche hasta el amanecer. Al día siguiente, Bolívar
y Morillo se despidieron. El uno fue a Carache, Morillo se fue a Caracas y después, un mes después, se embarcó a La Guaira. Ya no quería más guerra. Es decir, Bolívar le ganó la pelea, se la ganó en el campo de las batallas y se la ganó en el campo de la diplomacia, porque al fin y al cabo nuestro libertador era un hombre fuera de lote, un genio. Y ya después, ya veremos, viene Carabobo, pero es interesante mencionar que ese armisticio de 6 meses duró aproximadamente 6 meses, porque antes de que se terminara la fecha probable, se rompió, porque los maracuchos decidieron que Maracaibo debería ser patriota, y aquello no le gustó a don Miguel de la Torre, que era el que había quedado del lado español, y el armisticio se rompió y se inicia de nuevo la guerra.